y voy a comenzar la sesión. Como ya mencioné, mi nombre es John Pfeffer y yo trabajo con el Instituto para los Estudios de la Política en Washington, D.C. Somos un centro de pensamiento progresivo y yo lidero el proyecto de transiciones justas. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a todos, por supuesto, nuestros presentadores, pero también el público a esta sesión, a un nuevo proyecto de mapeo. Y como una forma de presentar este proyecto de mapeo, me gustaría indicar que nosotros obviamente estamos en una coyuntura muy importante, como siempre, sobre la historia global. Y con este mapa estamos enfocados en la inversión china en la infraestructura, recursos críticos naturales en todo el sur global. Y uno de los enfoques que tenemos en este mapa tiene que ver con los minerales críticos o minerales de transición. Y debemos reconocer que estos minerales son críticos no solamente para una transición energética, saliendo de la energía sucia a la energía limpia, pero también en la manufactura tradicional. Cobalto, litio, elementos de tierras raras también son muy importantes para la producción de ciertos productos. Pero lo que caracteriza el momento geopolítico actual son mayores tensiones entre los países para obtener acceso a esos minerales y los recursos críticos, especialmente las dos economías más grandes del mundo, que es Estados Unidos y China, pero por supuesto hay otros países involucrados porque hay muchos países que hacen fabricación y extracción de estos materiales que primas críticos, pero también en este momento no es solamente la tensión entre las dos economías más grandes, Estados Unidos y China, pero también que estos productos muchas veces son vistos como un camino para mayor desarrollo económico en los ojos de muchos países del mundo, como una manera de ir avanzando en la cadena de suministro. Tal vez no necesariamente con la extracción, pero sí con el procesamiento y uso de los materiales y las fabricaciones. Todo eso es un antecedente para este proyecto en particular. Hace un año nos reunimos en Washington, D.C. para tener una conversación sobre los recursos críticos y la competencia entre Estados Unidos y China. Y fue una conversación de un día y medio y al final nosotros terminamos con tres diferentes proyectos para trabajar juntos y esto fue el primerito que queríamos, que era un proyecto de ver la competencia cada vez mayor para los proyectos en el sur global y también para mapear esta competencia, si es que lo quieres decir así, y más importantemente ver cómo las comunidades en el sur global han respondido a la minería, a la construcción de nuevos puertos, de nuevas vías, a producción de agricultura, especialmente con las inversiones chinas. Y hemos trabajado con el darles de justicia ambiental, que tiene muchos investigadores que pueden no solamente investigar y hacer investigación sobre estos ejemplos de inversiones que existen en el mundo, sino también dar evidencia visual, cómo se ve con un mapa. Entonces, nosotros hemos producido este mapa juntos con el reporte y voy a colocar todo en el chat para su seguimiento. El día de hoy vamos a mirar este mapa desde varias diferentes perspectivas, tanto con una visión general como también algunos casos muy específicos y también para tener una captura de la trayectoria de las inversiones chinas y cómo será a futuro. El día de hoy estamos con cinco personas fabulosas que van a conversar con nosotros el día de hoy. Les voy a dar su información ahorita y cuando ellos comiencen,
a intervenir. También voy a colocar su información en el chat para que tengan un recuerdo de quiénes son. Vamos a comenzar con Mariana Walter, que es miembro del grupo de dirección y coordinación de J. Atlas, que tiene su sede en España. Ella nos va a dar como una vista general del mapa. Luego ella es seguida por Maya Siger, que es la directora de Sustentarse en Chile, y ella dio una presentación sobre esto en el COP más reciente. Lo hizo virtualmente, pero fue un tremendo éxito. Y la reunión paralela también en COP. Luego de Maya, vamos a escuchar de Edwin Alejandro, que es el coordinador de la red Muki. Luego de Edwin, vamos a escuchar de Jean Jean, que es el presidente de Green Camel Bell, que es una ONG fundada en el noreste de China y que es docente en una universidad aquí en Estados Unidos. Y finalmente tenemos a Paulina Garzón, que es directora de Latinoamérica Sustentable, y ella va entre aquí y Ecuador, donde su organización está basada. Entonces, con eso voy a pasar la palabra a Mariana, y muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, John. Buenos días, buenas tardes con todos. Em, Voy a estar hablando en inglés y voy a compartir con todos ustedes un trabajo colaborativo que hemos desarrollado, como mencionó John, con el Atlas Sustentarse, Latinoamérica Sustentable, AREG, que es Acción y Investigación para Justicia Ambiental. Trabajamos en Atlas y el Instituto para Estudios de Política, IPS, donde trabaja John. Y quiero comenzar diciendo que yo fui parte de este mapeo colaborativo con varias otras personas que tú ves aquí en la pantalla. Varias personas de EJ Atlas que han apoyado este proceso de justicia ambiental. Entonces, antes de comenzar a indicar el mapa que es que generamos con este esfuerzo colectivo, quería darles como una visión general de lo que vemos en la justicia. Y aquí en este mapa, nuestros son casos que podemos ver que cumplen con tres criterios. Primero, tenemos las luchas que tienen que ver con una actividad socioeconómica de legislación podría tener un resultado negativo. También tenemos en estos casos que involucran la movilización de organizaciones de justicia ambiental. Entonces, todos los casos tienen que ver con la movilización activa y expresión de preocupación por diferentes grupos localmente y en alianza con diferentes grupos locales. Y todos estos casos son reportados. Entonces, todos tienen al menos dos o más historias. Diferentes reportes científicos, no científicos, que reflejan que esta lucha está permanentemente en curso, y son algunos de estos de las luchas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, al momento, el Atlas de Justicia Ambiental tiene más de 4.000 luchas documentadas, y de todas estas luchas, el 10% involucran a compañías que son compañías chinas, inversión china, que es 10%, es más de 430 casos documentados en el Atlas, el 10% de todos los casos que tenemos en Atlas. Y lo que nosotros podemos ver es dónde están los casos, estas luchas, dónde están. Y lo que podemos ver es que China es donde están más concentrados. El 34% de los casos documentados en Atlas que involucran a la inversión china están dentro de China, seguidos de Asia Oriental,
Y lo que podemos ver también es cuáles son las actividades económicas clave que están, que tienen que ver con estas luchas. Entonces, lo que podemos ver los casos que tenemos documentados de los casos que tenemos en Atlas están relacionados con la extracción de metales y minerales, seguido de conflictos de combustibles fósiles, luego conflictos industriales y algunos conflictos que tienen que ver con represas, estructuras grandes para manejar agua. 9% se relacionan con la infraestructura y el ambiente, que pueden ser puertos, vías, infraestructura grande para transportar energía, agua, recursos, y 70% tienen que ver con 7% tienen que ver con biomasa, conflictos de tierra, bosques, agricultura, pesqueras y gestión de ganado. También tenemos otros que tienen que ver con la gestión de desechos, nuclear y recreación y turismo, pero estos que vemos aquí son los más significativos, considerando el tamaño de la muestra. Y aquí lo que voy a destacar son algunos de los principales resultados de esos conflictos, algo que no nos sorprende mucho y que vamos a escuchar un poco más de Muki sobre qué es lo que está ocurriendo en Perú, es que muchos de estos conflictos que documentamos en Atlas, que tienen que ver con la inversión china, tienen como resultados la represión de los defensores del medio ambiente. El 10% tiene que ver con las muertes de los defensores del medio ambiente. 24% tiene que ver con el desplazamiento de las comunidades debido al desarrollo de estos proyectos y el desplazamiento que producen migración, y 22% que tienen que ver con criminalización. Pero esto es algo que fue muy interesante. Mirando este grupo de casos en Atlas, también lo que vemos son algunos resultados positivos. Uno específicamente que es muy significativo es que el 24% de los proyectos documentados en Atlas que tienen que ver con inversión china resultaron en la suspensión temporal del proyecto. Y esto es algo bastante importante cuando pensamos en la relevancia en involucrar a las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones y en espacios de participación. Porque estos actores locales, que son críticos en la suspensión de las inversiones, y esto ha sido algo tomado en cuenta en diferentes investigaciones y que tiene que ver con altos costos para las compañías y para todos los actores que están desarrollando este proyecto. Entonces es importante destacar el involucramiento de las comunidades locales porque tiene un impacto en los proyectos. El 23% de los casos lo que vimos fue alguna forma de indemnización para las comunidades, y en 19% lo que vimos fue un fortalecimiento de la participación. Más participación, más movilización, todo esto es muy relevante. Pero lo que quiero en este momento es dar y ver el mapa como tal, pero antes de hacerlo y alineado con lo que John Pfeffer estaba presentando, yo creo que es muy importante destacar que este mapa colaborativo lo que quiere es pretende visibilizar algunos de los impactos y conflictos locales que la creciente presión global de distintas corporaciones públicas y privadas y estados para obtener acceso y control de materiales y cadenas de suministro críticos y estratégicos que está fomentando en todo el mundo. Hay muchos conflictos que tienen que ver con infraestructura, con represas, con energía, con infraestructura, etcétera. Entonces es la extracción, pero también la cadena de suministro. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el Atlas y también en esta muestra específica de cómo es la competencia en cada vez mayor para extraer no solamente los materiales típicos que están relacionados con la transición verde, sino también otros tipos de materiales que actualmente están convirtiéndose en estos espacios de lucha. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar, y John ha enfocado, es la competencia entre Estados Unidos y China, pero también hay otros actores
que están alimentando esta competencia global, que es Estados Unidos, Canadá y otros países, porque estamos viendo en Atlas, esto tiene una presión global en toda la cadena de suministro y lo que estamos diciendo es esta exacerbación, especialmente en el sur global, sobre las luchas de la justicia. Y muchas personas que están en contra de la violación de derechos humanos, que son muy actuales, el desplazamiento, entre varios otros procesos que nos preocupan. Y finalmente, una nota para decir que estamos presentando este mapa tan especial sobre inversiones chinas, pero sí hemos desarrollado con Atlas otros mapas que tienen que ver con otras compañías sensibles que están desarrollando muchos conflictos, que forman parte de muchos conflictos en todo el mundo: Shell, Chevron, Barrick, Total, Vale y muchas otras compañías, que si tú vas a Atlas, tú puedes ver exactamente el impacto que cada corporación ha tenido dentro de Atlas. Y también quería destacar que tenemos algunas personas aquí que desarrollaron una investigación específica sobre los impactos de CG, que es una de las compañías mineras más grandes del mundo, y que están expandiendo todo esto que tiene que ver con proyectos de extracción. En este momento voy a pasar la palabra a Maya para explicar un poco más de por qué vamos a hacer este mapa con China, y que realmente sí es un actor internacional en estas luchas de ambientales. Si quieres poner una pregunta en el chat, puedo compartir más detalles. Muchas gracias, Mariana, qué excelente. Yo quiero recordar a todos que sí tenemos interpretación en inglés y español. Y una de las cosas que me olvidé de mencionar al inicio es que a propósito de la reunión era doble. Uno era para disminuir la competencia o conflicto entre Estados Unidos y China, y el segundo era de reducir los sacrificios en el sur global. Entonces son como que las directrices específicas. Pero Maya, por favor, adelante. Cuéntanos específicamente un poco más sobre el mapa. Thank you, John. Hello, everyone. Buenas tardes. Voy a proseguir en español. Mi objetivo es entregarle un poco más de antecedentes sobre este proyecto de mapeo colaborativo. Como ya señaló Mariana, ¿no es cierto? En este proyecto se mapearon 25 casos para poder sistematizar lecciones del involucramiento de comunidades locales con proyectos que involucran inversiones de China. Básicamente con los siguientes objetivos: de fortalecer la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y también grupos organizados en relación con estos temas, de compartir estrategias que han sido exitosas, en algunos casos no tan bien, en la promoción de transparencia y de la transparencia de actividades en el respeto a los derechos humanos y a reducir sus impactos negativos en distintos grupos de interés. También en buscar con este esfuerzo influir en reducir los impactos del financiamiento y las actividades empresariales de China sobre el sur global, especialmente, digamos, donde las presiones de la transición energética, por ejemplo, y otros desarrollos globales están impactando y sacrificando la salud o el bienestar de las comunidades locales, y también de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas donde no se están cumpliendo los estándares, o también de compañías que han mejorado su desempeño. Algunos de nuestros hallazgos que nos parecen interesantes de compartir son ciertas características de las empresas y los inversores de China en general cuando salen, digamos, a
realizar sus inversiones o financiaciones. Primero observamos que presentan un alto nivel de tolerancia para enfrentar riesgos financieros, pero también socioambientales. O sea, ellos asumen aquellos proyectos que nadie quiere por los altos riesgos que representan. Justamente la semana pasada en Chile, en el país donde yo vivo, se anunció que una filial de la China Three Gorges iba a construir un embalse, un dam, el embalse Zapallar, que viene siendo asistido desde hace mucho tiempo por las comunidades. Después, otro hallazgo es que estos proyectos muchas veces son más opacos, donde las compañías muchas veces ni siquiera tienen páginas web básicas y en donde es muy difícil encontrar información respecto de las empresas, los titulares de los proyectos, sus propietarios y otro tipo de información básica. También una de las conclusiones es que dado que las compañías chinas prefieren o focalizan en las relaciones de gobierno-gobierno, con altos niveles de corrupción involucrados, le dan muy poca importancia y poca atención al involucramiento y el relacionamiento con la sociedad civil y las comunidades afectadas. Y finalmente, también muy interesante, es que utilizan tácticas de poder blando para preparar con mucha anticipación el terreno antes de ingresar en él para obtener la licencia para operar. Típicamente con, por ejemplo, hermanazgos de ciudades o regiones, entre otras tácticas. Acá tenemos un pantallazo del proyecto temático en el IG Atlas, específicamente el mapeo de los proyectos de... Este es un pantallazo general, pero para cada uno de los casos estudiados hay una descripción muy detallada de cada caso, muy sistemática. Entonces acá en este mapa temático podrán encontrar los más de 25 casos analizados. También tenemos algunas lecciones claves respecto de aquellas cosas que han funcionado desde la perspectiva de la resistencia de las comunidades. Claramente, digamos, el activismo local ha sido el factor más importante, ya sea a través de todo tipo de resistencia, también movilizaciones, ¿no es cierto?, bloqueo de camino y también, digamos, protestas y envío de correspondencia a autoridades clave, incluyendo las embajadas de China. Segundo factor clave, digamos, ha sido el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil de nivel internacional que han dado visibilidad a los conflictos y los han elevado a un tema de importancia nacional e incluso internacional. Después, claramente, están siendo muy importantes las estrategias legales para incrementar la presión en las compañías. Muchas veces, lamentablemente, estas estrategias son caras, digamos, requieren muchos recursos económicos, pero también contribuyen a alcanzar justicia para las comunidades afectadas. Y finalmente, digamos, en estos casos en general se trata de victorias parciales, ¿ya? Forzando a los proyectos a mejorar sus estándares de desempeño ambiental o social, o en muchos casos de posponer los proyectos por un periodo indefinido, pero lo que hemos aprendido también es que a la larga muchas veces los proyectos terminan, o sea, hay casos de proyectos que se cancelan definitivamente. Esta alta tolerancia al riesgo de los actores de China también tienen consecuencias negativas para ellos. Por ejemplo, claramente aumentan los presupuestos para la inversión y también los gastos operacionales, al mismo tiempo que se reducen los ingresos operativos debido a las demoras o la cancelación de los proyectos o la disrupción de las operaciones. También claramente, y esto es muy importante tratándose de inversionistas y empresarios de China, le dan mucha relevancia a la reputación y por lo tanto el costo
de perder esta reputación para ellos muy relevante, digamos, para estar dispuesto a revisar a veces los proyectos y a iniciar procesos de diálogo. ¿Mm? Entonces, básicamente también hemos visto que países que en un principio fueron muy abiertos a la recepción de inversiones y financiación de China, hoy día, digamos, y la opinión pública en ese sentido ha cambiado en el sentido de que, dado las malas experiencias con proyectos que han tenido altísimos impactos y que han sido poco transparentes, ¿no es cierto? Esa buena disposición está cambiando. Por lo tanto, es importante para los actores de China poner atención en estos aspectos. Algunas recomendaciones para China sería, digamos, no solo tener, digamos, un cumplimiento absolutamente impecable de las regulaciones sociales y ambientales locales, sino que también, cuando sea el caso, adoptar los más altos estándares internacionales, así como respetar acuerdos en el caso de América Latina, Escazú, por ejemplo. De realizar estudios de impacto ambiental muy rigurosos y considerar, digamos, los derechos de las comunidades indígenas a la consulta libre y previa e informada, así también como los derechos de las comunidades a participar en las decisiones de los proyectos. Establecer mecanismos de queja y de rendición de quejas. Respetar los derechos a la protesta, previniendo acciones represivas de parte del Estado y de las propias compañías, y proveer absoluta transparencia acerca de la naturaleza, el alcance y los impactos de los proyectos. Ujú. Asimismo como de los titulares que están detrás de ello. Bueno, el reporte completo señaló John, y creo que él compartió el enlace en el chat de esta reunión, se encuentra disponible para que todos puedan, por ahora en inglés, entiendo que vamos a tener una traducción al español probablemente. Y finalmente quería decir que en esta reunión de hoy día están presentes tres organizaciones de América Latina que hacen parte de una red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea y sigue inversiones y financiamiento de China en relación a derechos humanos y medio ambiente en América Latina, es CICTA, y hemos realizado un trabajo muy riguroso en los últimos años para dar seguimiento también a este tipo de casos. Con esto me despido y los dejo con el próximo panelista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen panorama y los detalles de nuestro reporte. Ahora vamos a darle la palabra a Edwin Alejandro. Es parte de una red en Perú y, y va a profundizar un poco más sobre un caso específico. Así que bienvenido. Eh, Muchas gracias y gracias por invitarnos a este panel que es muy interesante para poder presentar el caso de vulneración de derechos humanos por parte de una empresa minera china, ¿no? Y por eso ponemos en Morococha, un pueblo despojado por un megaproyecto minero toromocho de la empresa minera china Chinalco. Yo efectivamente soy de la Red Muki, un colectivo de más de 32 organizaciones nacionales que trabajamos acompañando a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería y también miembros del SIGNA, ¿no? Entonces, este caso es un caso muy emblemático para nosotros porque es un megaproyecto de cobre y molibdeno que tiene una capacidad de procesamiento de mineral de hasta 170.000 toneladas de procesamiento por día, ¿no? Entonces, este es un proyecto y aquí eso justamente ha generado una serie de problemas sociales, económicos, ambientales en todo lo que es la cuenca del río Mantaro y en toda la población, ¿no?, del distrito de Morococha, ¿no? Entonces, este es un primer caso para poder presentarles a ustedes. ¿Y cómo se origina este desplazamiento, ¿no? La empresa minera Chinalco en el 2007 obtiene este proyecto minero Toromocho. Luego, en el 2010, se aprueba el estudio de impacto ambiental limitando la participación de la población afectada, ¿no? Y en el 2012 se da inicio a un proceso de reasentamiento poblacional de más de 5.000 pobladores del distrito de Moracocha para dar paso a la explotación minero en Toromocho, ¿no?
Entonces, este proyecto, como les decía, es una de las banderas del gobierno, de los gobiernos en realidad, en el Perú y también las más significativas dentro de las empresas chinas en América Latina, ¿no? Que tiene una inversión más o menos de 6.000 millones de dólares. Pero su desarrollo ha puesto un alto costo social, económico, ambiental para las poblaciones que han enfrentado un prolongado proceso de destrucción sistemática de una ciudad de 5.000 pobladores, la pérdida de sus viviendas, la fuente de sus sustentos, la precarización económica, la restricción de los principales servicios básicos, ¿no? Como el agua, la educación, salud, etcétera, etcétera, y la degradación sistemática o prolongada de las condiciones de vida y el equilibrio ecológico, porque este proyecto está ubicado justamente en cabecera de cuenca del río Mantaro, que es una de las más importantes a nivel de la zona central del Perú. Eh, Luego, cuando uno revisa estos instrumentos, en el 2010 justamente el estudio de impacto ambiental, ¿no? Tenía más o menos 5.000, más de 5.000 pobladores, ¿no? En este distrito. Luego, ellos han utilizado un mecanismo en el caso peruano de hacer informes técnicos sustentatorios y luego para la ampliación de este megaproyecto se utiliza la modificatoria del estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí ya van limitando también nuevamente el proceso y con la pandemia se ha hecho la virtualidad para poder hacer la participación ciudadana donde las poblaciones no contaban, ¿no? Con el Internet, no contaban con los procesos de acceder, ¿no? A estos procesos de cómo se estaba dando esta ampliación de este proyecto. En esa orientación es que las condiciones justamente de participación de la población han sido muy limitadas. Y como pueden ver ustedes, esto es justamente acá está el megaproyecto minero Toromocho y aquí era el distrito de más de 5.000 pobladores, ¿no? Que han sido destruidos sistemáticamente. Y la nueva ciudad construida por las empresas chinas está más o menos a 15 kilómetros hacia abajo, ¿no? Que se llama Carhuacoto, ¿no? O la nueva ciudad de Morococha. Pero lamentablemente las viviendas son muy pequeñas, tienen las condiciones condiciones que han observado incluso por el riesgo de inundación, de sismos y las condiciones ambientales. ¿Por qué la población ha dicho no tiene las condiciones esta nueva ciudad o por qué ha desconfiado de la empresa minera Chinalco? Porque ellos en el 2010, al aprobar su estudio de impacto ambiental, se habían comprometido en muchas cosas y lamentablemente no han podido cumplir, ¿no? Con esas promesas hacia la población. La primera, por ejemplo, es iniciar las operaciones, ¿no? Únicamente cuando ya han terminado el proceso de reasentamiento de toda la población de la antigua ciudad de Morococha. Entonces, ellos no han podido hacer eso porque justamente hasta el 19 de septiembre de este año, han vivido la población y los han sacado a la fuerza con el uso de la fuerza policial y con el uso del poder judicial, ¿no? Ubicar el campamento de trabajadores en la nueva ciudad construida para dinamizar la economía local y promover la integración social y laboral de la población reasentada. No ha cumplido eso porque todo lo han llevado a su entorno de las operaciones mineras. Priorizar la contratación de pobladores de la nueva Morococha en sus operaciones, ¿no? Cumpliendo sobre todo esa responsabilidad social, empresarial. Tampoco no ha cumplido la empresa minera Chinalco. Garantizar las condiciones de vivienda digna, segura y ambientalmente adecuada en una zona libre de contaminación y con oportunidades de desarrollo económico para las familias trasladadas. Al reubicarlas en una zona que no presta condiciones, los ha aislado y no tienen las condiciones que tenía la población, ¿no? Antiguamente donde vivía. Establecer programas de apoyo específico a grupos identificados como vulnerables, ¿no? Personas de tercera edad, niños en abandono, madres solteras, etcétera, tampoco no los ha atendido. Entonces, esto es un conjunto de problemas que en realidad han incumplido, que están estipulados en su instrumento de gestión ambiental. Por otro lado, queremos decirle que Chinalco ha utilizado un mecanismo con el Estado peruano fraudulento, nosotros le llamamos, porque es una expropiación de un territorio privado para darle a una empresa como es Chinalco, ¿no? Entonces, 34 hectáreas donde era el distrito de Morococha, esto tenía todos los instrumentos legales de titularidad del distrito y utilizando una ley que salió para atender el cambio climático
o para no ubicar las poblaciones en zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Se ha acogido a esto. Entonces, esas 34 hectáreas que eran del distrito de Morococha rápidamente ha pasado en manos de la empresa minera Chinalco, ¿no? Entonces, por eso esto ha llegado incluso hasta el Tribunal Constitucional, donde la población ha dicho no puede haber una expropiación disfrazada utilizando una ley de riesgo no mitigable, ¿no? Entonces, por eso aquí el Ministerio de Energía y Minas del Perú ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales para que le entregue, ¿no? Inmediatamente a favor de esta empresa activos mineros que es AMSAC del Estado peruano. Y AMSAC, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Y en tiempo récord afirmó un contrato de transferencia de estas 34 hectáreas en favor de la empresa minera Chinalco. Y así justamente esta tierra rica en cobre, donde estaban más de 5.000 pobladores en un distrito donde vivían de manera permanente, ha sido expropiada estas 34 hectáreas. Por otro lado, la contaminación del agua y la contaminación ambiental es muy, muy, muy gravísimo, ¿no? Entonces hay pobladores que ya sienten efectos, incluso el Ministerio de Salud ha dicho, hay algunos niños que tienen plomo en sangre, ¿no? En esta población que ha sido resentada. Y el agua, como ustedes pueden ver, esto es a través de un túnel Kingsmill que transporta desde las operaciones de Chinalco hacia un fuerte de vertimiento que está ubicado en la cabecera de cuenca del río Mantaro. Y finalmente, un poco para resumir, yo creo que el desalojo de estas últimas familias han sido este 2025, cuando ellos en el 2010, cuando aprobaron su estudio de impacto ambiental, han dicho que vamos a reasentar a toda la población, no han logrado. Entonces, este grupo de familias han permanecido viviendo, ¿no? En condiciones extremadamente adversas, sin agua, sin electricidad, con vías bloqueadas, soportando las constantes explosiones y contaminación del aire, ¿no? Que estaba afectando a su salud de esta población. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, estas últimas 5 familias fueron desalojadas por la fuerza, sin una sentencia judicial, solo con una medida cautelar fuera del proceso legal y sin que mediara un proceso de diálogo ni se garantizara medidas adecuadas de reparación. Todos sus animales, sus bienes, no han sido llevados por la propia empresa Chinalco, utilizando incluso camiones tapando las placas a un lugar desconocido. Entonces las familias han quedado al desamparo, han quedado no, a la intemperie, sin sus bienes, sin su vivienda, sin ¿no? Una debida protección ni de parte del Estado ni de parte la propia empresa, ¿no? Entonces, así es cuando Chinalco está actuando en estos procesos, ¿no? De cómo se está vulnerando el derecho, ¿no? Entonces, eso es el proceso que ha causado justamente estos pobladores de la empresa minera Chinalco. Muchas gracias. Una contribución muy importante sobre la situación de este proyecto minero y el desplazamiento de tantas personas hacia arriba en de las montañas de Perú. Obviamente tenemos un mapa que se ve muy abstracto, que solo son punticos en el mapa, pero ahora vemos que cada puntico en ese mapa es una historia, y muchas historias, historias de muchas personas afectadas por estas inversiones. En este caso, una compañía vamos entonces a darle la palabra a Joshua. Tiene que ver con las estrategias de inversión china y también esta gran red de inversiones china y nos va a dar un poquito un contexto de lo que esto es y dónde esta ruta y de ruta de cinturón va. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Soy Jo Jong de Green Cayman Bell y voy a presentar la evolución de esta iniciativa, Belt and Road,
y las políticas, especialmente que se enfocan en las inversiones verdes. Y les voy a dar un poquito de contexto. Y también los retos que se han tenido, y también voy a demostrar unos estudios concretos de lo que se está haciendo. Así que esa iniciativa, Belt and Road, fue propuesta por el presidente chino en 2013, una iniciativa de diplomacia económica, así que incrementa la globalización y la conectividad para promover la colaboración a través de 5 áreas: infraestructura, conectividad, financiación y intercambio cultural. Así que eso incluye 140 países y también muchos se han unido a esta iniciativa que puede tener estas ganancias políticas y económicas de China, que está exportando a todas estas regiones. Así que, mm, ¿cómo comenzó esta iniciativa BRI? Y la fase uno fue entre 2013 y 2016 y fue mayoritariamente sobre infraestructura, energía, puertos y, y otras l- construcciones de infraestructura. Y la fase 2 desde el 2017 hasta ahora, ha sido más sobre em, una mezcla que trata de mirar de una manera más consciente el impacto ambiental, no solamente los beneficios económicos. Así que parcialmente durante se han hecho algunos proyectos de relaciones públicas y mucho acompañamiento que tiene que ver con que tiene que ver con los procesos que pueden generar contaminación, también la continuación de estas inversiones y también la emisión de gases. Así que se pone estas campañas de relaciones públicas que siguen estas problemáticas y la implementación y también la información adecuada que se divulga sobre el impacto del impacto ambiental, las violaciones de algunas regulaciones y cómo afectan las comunidades, contaminación y otros problemas asociados a riesgo. Y así que es muy claro que el proyecto BRI es tener un acercamiento más responsable y tener en cuenta los riesgos ambientales. También darse cuenta que eh, cuál es el impacto que causa y las cosas que tienen que cambiar. Así que en los últimos años hemos eh, trabajado en políticas de inversiones verdes y también contando con este apoyo del Estado de China y algunos ministerios que han documentado todas esas posibles políticas de inversión verde para China y específicamente en el sur global. Muchas de estas políticas son ecológicas y de protección ambiental, que también viene desde el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente y también del Ministerio de Comercio,
que pueden dar los estándares ambientales que estas compañías tienen que seguir o que esperamos que sigan cuando tienen inversiones en otras regiones. Y, y también, los reportes de violaciones hacia el Ministerio de Ambiente y de Comercio. Y China también tiene unas guías sobre estas políticas, sobre las inversiones y, por, y también una que tiene que ver con la coordinación de estas políticas de la inversión verde. Y también el gobierno de China entiende que cómo podemos, cómo podemos proliferar políticas que sean mucho más eh, de acuerdo con lo que necesita la comunidad. Una ma- de las cosas más importantes que pasó en el 2021 fue se, que se, todas estas políticas verdes tienen bastantes retos. Por ejemplo, la contabilidad y los mecanismos que no se han desarrollado para que China reconsidere quién es responsable de hacer estos seguimientos, cuando para un gobierno a veces no es fácil mu- a veces comprometerse con la comunidad y a veces pensamos que la comunidad no está lo suficientemente involucrada. Esto significa que muchas veces no identifican cuál es el costo y que el costo social es mucho más grande. Así que también evaluaciones que se hagan antes de las construcciones de las infraestructuras y también otro tema es la transparencia. Hay poca transparencia. Hay que monitorear lo que está sucediendo y cuál es el impacto y ese impacto no está siendo evaluado. Muchos casos este impacto ambiental no es hecho público y solo se hace público después de la construcción. Entonces hace más difícil mitigar estos daños al medio ambiente y cuáles son los riesgos ecológicos, por ejemplo, con la energía, el agua y cuáles son las protecciones que tienen que tener cada área. Así que la implementación de estas políticas a veces es muy débil y por eso genera tantos problemas. Solo para darles un ejemplo concreto, en Indonesia, tiene esa compañía minera china estaba invirtiendo en la planta de carbón, incluso después de que China permitió esto después del 2021 y las localidades de Indonesia y las comunidades están muy preocupadas del impacto ambiental, la polución del agua y el aire y los riesgos ecológicos de este proyecto. Muy preocupados de esta empresa minera. Así que, aunque el gobierno están ayudando con la financiación, así que la respuesta ha sido mínima y la construcción de esta planta continúa. Estos son, así que, aunque tengan estas políticas verdes en documentos, la implementación es lo que tiene más riesgo.
Así para que resumir, podemos ver que esta iniciativa BRI está moviéndose de una manera más sostenible, porque ya está, la tenemos documentada, ya está en un papel, así que está volviéndose más fuerte, está más siendo más concreta y es una cosa muy positiva lo que se ha logrado, pero al mismo tiempo la gobernanza del ambiente y social no parece que no ha sido suficiente cuando llega a la fase de implementación estas mejoras. Y la idea es que haya un estándar que pueda llegar a todas estas regiones y que estas compañías que tienen diferentes reglas, pues que puedan tener esos estándares. Eh, la otra es mecanismos de responsabilidad. Tienen que tener estos mecanismos de responsabilidad. eh, y esas relaciones entre los inversores chinos y las comunidades, y que las comunidades hablen de una manera más temprana para que pueda haber más confianza. Así que de esta manera es más posible que puedan tener un proceso exitoso. Este fue un poco un resumen de lo que hace y en qué va el proyecto BRI para continuar el diálogo y la colaboración en este sentido. Muchas gracias, excelente. Esto fue un panorama general muy útil y vamos a contestar una de las preguntas que tenemos en el chat. De si, por ejemplo, si las condiciones en Perú, estas condiciones que están en la región en Perú son conocidas por estos inversores chinos. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta lo pueden poner en la parte de preguntas. Pero antes que lleguemos allí a las preguntas y respuestas, me gustaría darle la palabra a Paulina, que trabaja con Latinoamérica Sostenible, una de las organizaciones que Maya estuvo hablando recientemente, que hace este monitoreo de las inversiones chinas. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy la directora de América Latina Sustentable, que es una organización en realidad pequeña. Somos 6 personas que trabajamos a tiempo completo en Ecuador, en Bolivia y en los Estados Unidos, pero afortunadamente tenemos una red de varios consultores de varias nacionalidades que nos ayudan a llevar adelante nuestro trabajo. Somos, pienso, la única organización en mi conocimiento que tiene un enfoque exclusivo en temas de inversiones chinas en el exterior. Lo hacemos esto porque pensamos que la importancia que tiene China como financista y como desarrollador de proyectos es inmensa, sobre todo en industrias sensibles y que se da también en territorios ambientalmente y socialmente sensibles. Nosotros trabajamos, nuestro modelo de trabajo en realidad es de cooperación con organizaciones y comunidades afectadas por estos proyectos chinos y trabajamos también con el grupo de inversiones chinas, derechos humanos y medio ambiente EXITA, que como lo dijo Maya, también Sustentarse y Red Mookie son parte de este grupo. Se fundó en el 2020 y somos más de una decena de organizaciones en América del Sur y en México que conformamos este grupo de trabajo. Latinoamérica Sustentable también ha establecido un grupo de trabajo sobre el Banco Asiático de Inversiones para la Infraestructura, al cual pertenecen alrededor de 17 organizaciones sudamericanas y hacemos seguimiento a las actividades de este banco en nuestro continente. Nosotros tenemos básicamente 4 áreas de trabajo. Bancos y empresas, investigamos los sistemas de gobernanza ambiental y social de las empresas y de la banca china. Monitoreamos proyectos emblemáticos chinos en los sectores de energía, de infraestructura y extractivos.
Hacemos un seguimiento, analizamos, difundimos y socializamos las directrices políticas y compromisos ambientales chinos. Y trabajamos también en la construcción de puentes entre América Latina y China. Hemos tenido el privilegio de poder estar varias veces en China, de conocer a las ONGs chinas que trabajan en los temas de financiamiento internacional, a los académicos chinos interesados en temas ambientales y sociales, y también algunos representantes de diferentes entidades estatales, de los bancos y las empresas chinas. Latinoamérica Sustentable en realidad es un centro de recursos, como lo han explicado varios de los colegas antes, trabajar sobre inversiones chinas es un desafío muy grande, no solamente por las dificultades del idioma, la cultura, la distancia, pero también por las dificultades del acceso a la información, de poder encontrar espacios de interlocución con las instituciones chinas. Este trabajo requiere una dedicación de esfuerzos, de capacidad, de recursos que difícilmente las organizaciones o las comunidades que trabajan en muchos temas tienen la posibilidad de invertir en estos esfuerzos. El hecho que nosotros podamos privilegiar nuestro trabajo y dedicar toda nuestra energía a la investigación, a la promoción, a la incidencia, nos ha dado los recursos y la información para poder ponerle al servicio de organizaciones y comunidades que quieren incluir la incidencia frente a los actores chinos en sus estrategias más grandes de incidencia frente a las instituciones nacionales, legales, mediáticas, etcétera. También ahora muchas organizaciones están incluyendo un elemento de incidencia frente a los actores chinos. Eh, Voy a dar algunos ejemplos de las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, el año pasado nosotros publicamos una guía de incidencia frente a las inversiones chinas. Es el único documento en español que ofrece una caja de herramientas que ayuda a las organizaciones a entender la orientación, las instituciones que participan, los requisitos que existen en China para aprobar los proyectos en el extranjero. También explica el papel de los bancos, el papel de las empresas y ofrece una serie de consejos prácticos para hacer incidencia en China. Luego tenemos también un trabajo que ha sido prácticamente uno de los temas emblemáticos con los que empezó nuestra organización en el 2014, que tiene que ver con la investigación sobre directrices ambientales y sociales chinas. Shao habló un poco de esto, sobre todo las que están relacionadas a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero existen decenas de estas directrices para la banca, para las empresas chinas, sectoriales, para el sector minero, por ejemplo, que no son vinculantes, no están siendo implementadas, como bien lo señaló Shao, y que peor aún no son conocidas. Y el hecho de que no sean conocidas es un obstáculo muy grande para que las organizaciones demanden su implementación. Nosotros hemos realizado compilaciones de las directrices más importantes, las actualizamos cada 2 años y ahora estamos muy contentos de contarles que a principios del próximo año ya haremos pública una herramienta en la que hemos estado trabajando este año, la llamamos la herramienta de conceptos claves. Hemos revisado decenas de directrices chinas e identificado elementos que son muy importantes para la defensa del territorio y de las comunidades. Por ejemplo, los temas de estudio ambiental, derechos laborales, exámenes de debida diligencia, mecanismos de quejas, etcétera. Estos conceptos están presentes en varias de estas directrices. Con esta herramienta, las personas interesadas en conocer más pueden solamente poner debida diligencia y saldrá toda la lista de los artículos donde consta este concepto en todas las directrices chinas, con lo cual será muy fácil para las organizaciones empezar a aprovechar esos compromisos ambientales para incluirlos dentro de su trabajo de incidencia. Este año también nosotros hemos hecho una investigación
que lo llamamos el mapeo corporativo de los proyectos y vamos a publicar algunos casos el próximo año. La idea de estos mapeos corporativos es poder entender cuáles son las empresas chinas que están participando en el proyecto, cómo se ubican dentro de los grandes conglomerados chinos a los que se pertenecen estas empresas, quiénes son sus accionistas, cuáles son los bancos que han aportado con sus créditos para el desarrollo de ciertos proyectos y cuando estos proyectos son extractivos, cómo los productos o los materiales y recursos que se extraen de estos proyectos, cómo operan, cómo se desarrollan hasta la comercialización y el reciclaje en la cadena de suministros. Este mapeo es muy importante porque da información que es muy útil para la construcción de estrategias de incidencia en los diferentes niveles. En América Latina Sustentable también nosotros trabajamos mucho en el campo, hacemos visitas de territorio a los proyectos, nos acompañamos con técnicos, en ocasiones con periodistas, con abogados, con ingenieros y por supuesto con las comunidades para investigar, para confirmar, para analizar información sobre los impactos ambientales y sociales. Estas visitas y este trabajo es muy importante porque nos ayuda a poder sostener nuestro trabajo de incidencia que se expresa a través de cartas y de informes que se envían a las instituciones chinas. No solamente a las empresas y a los bancos, sino a las entidades encargadas de regular, supervisar, monitorear las inversiones chinas. En nuestro tiempo de vida hemos escrito más de 200 cartas a instituciones chinas y enviado más de 50 informes específicos a estas instituciones. Es muy difícil recibir respuesta de estas instituciones. Ocasionalmente las hemos recibido, pero sí conocemos también por contactos y por amigos más entendedores que nosotros de esta institucionalidad china, que estas cartas son leídas, que estas cartas están siendo tomadas en cuenta y que son un input importante para los avances que vamos viendo en cuanto a la creación de sistemas, de normas de gobernanza ambiental y social dentro de las instituciones chinas. Nuestro trabajo también tiene que ver mucho con la investigación. Algunas de esas investigaciones las hacemos solos y otras en colaboración con otras organizaciones. Este año nosotros publicamos el primer informe sobre defensores ambientales que ha sido dirigido a bancos chinos. Fue un trabajo basado en entrevistas a 21 defensores ambientales y un análisis exhaustivo de todo el marco normativo ambiental y los compromisos ambientales de 6 bancos que hicieron préstamos a un proyecto minero en Ecuador. Luego también hace algunos años publicamos el primer informe en español sobre el Banco de Desarrollo de China. El Banco de Desarrollo de China es el banco de desarrollo más grande del mundo, el principal financista de proyectos de combustibles fósiles y además, el mayor prestatario chino para América Latina, pero su nombre difícilmente es reconocido, inclusive entre las comunidades que trabajan sobre financiamiento internacional en América Latina. Entonces, nosotros vemos también la necesidad de que estas instituciones se conozcan y que se creen narrativas sobre estas instituciones. El último ejemplo que tengo aquí es un trabajo que hicimos con el SIGDA y otras organizaciones. Este es un informe para el examen periódico universal que se realizó en China. Lo hemos hecho por 2 ocasiones. En estos informes que los presentamos como informes sombra, hemos hecho investigación sobre más de 26 proyectos chinos que se han desarrollado en América Latina y lo hemos sometido como un insumo adicional para el Consejo de Derechos Humanos. Finalmente, nosotros también buscamos interrelacionarnos con instituciones chinas, llevar nuestro trabajo, nuestra investigación hacia esos estratos. Hemos tenido la oportunidad de ser invitados por varias instituciones chinas, entre ellas universidades. Me gustaría contarles un poquito la historia de 2 de las fotos que tengo aquí.
Esta es una reunión que se realizó en octubre en Ecuador con uno de los vicepresidentes de la Cámara de Minería y Metales China. La primera visita en Ecuador y tuvo esta persona la apertura para reunirse con las organizaciones ecuatorianas para presentarles nuestras preocupaciones sobre varios de los proyectos chinos que están se están desarrollando en el Ecuador. Luego, esta foto es una visita que nosotros organizamos para una compañera de una organización argentina en 2017. Fue la primera visita de una organización latinoamericana para presentar un caso de una inversión china frente a las organizaciones ambientalistas chinas y a varios académicos. Aquí tenemos a nuestra compañera, por ejemplo, fue afuera de las oficinas de Geshuva para entregar una carta en persona a la empresa. Finalmente, también me gustaría un poco comentando la sugerencia de John Martínez ayer en el chat sobre la necesidad de llevar a China la problemática de Toromocho que nos había contado Edwin. Eh, También compartir con ustedes que hemos apoyado y hemos estado trabajando hombro a hombro con Red Mookie para presentar el primer caso ante el mecanismo de diálogo que conformó la Cámara de Minería y de Metales China en 2022, estableció este mecanismo. Ese mecanismo acepta denuncias, reclamos, peticiones de comunidades afectadas. Es un mecanismo que no está completamente establecido, está recibiendo todavía proyectos pilotos y el caso de las 5 familias que nos compartió Edwin ha sido presentado la semana pasada al mecanismo de diálogo de la Cámara de Minería. El día de ayer han confirmado la recepción del caso y el compromiso de la Cámara de revisar la información y ya nos confirmarán si va a ser aceptado y va a ser revisado por la Cámara de Minería. Con esto termino y muchas gracias de nuevo por la oportunidad de compartir sobre nuestro trabajo. La idea también de estos espacios es que nos conozcamos, que construyamos una comunidad de intercambio, de reflexión y de acción. Y desde Latinoamérica Sustentable estamos muy contentos de ser parte de esto y de apoyar los esfuerzos de otras regiones y otras organizaciones. Muchas gracias. Thank you, Paul. Muchas gracias, Paulina. Eso fue maravilloso y qué bueno ver qué es lo que está haciendo tu organización y la red que ha fortalecido. En cuanto a la pregunta de los Q&A, las preguntas que hemos estado acumulando, me gustaría comenzar con una pregunta doble porque están muy relacionadas. Hubo una pregunta sobre si es que sería posible mapear las áreas donde Estados Unidos y China en particular están compitiendo por recursos particulares en áreas particulares que podrían ser, por ejemplo, en el Congo, donde podrían haber elementos de tierras raras en Brasil. Entonces, sí, eso podría ser como un seguimiento interesante. Y la pregunta relacionada podría ser que a veces China trabaja de la mano con compañías occidentales en ciertas áreas y podría ser que esto también sea un ejemplo interesante. Entonces voy a empezar preguntando a Mariana si eso es algo que podría ser interesante. Muchas gracias, John. No sé si podemos incluir a John, que también sería un panelista, porque también es uno de los fundadores y también está trabajando en inversiones chinas. Entonces, primero que nada, puse en el chat, pero si ustedes visitan el Atlas de Justicia Ambiental y van a la derecha, van a ver algo que dice compañías y ahí pueden ver el número de conflictos que están relacionados con diferentes compañías. Entonces puedes ahí ver rápidamente y ver qué exactamente cuáles son las compañías que involucran a
los Estados Unidos, pero yo creo que a veces es menos claro que con las inversiones chinas. Entonces, muchas veces vemos que muchos proyectos tienen diferentes inversiones. Es posible tener proyectos que involucran a los chinos y también los estadounidenses. Entonces, capital tanto chino como estadounidense de los. Entonces, Joan, no sé si quieres agregar algo sobre esto de este mapa de Estados Unidos y China. El desafío sería cuáles son los marcadores de Estados Unidos. Creo que como están diciendo que hay competencia, pero yo creo que también muchas veces las compañías compran acciones en otras compañías o acaparan de las otras compañías. Entonces, por ejemplo, más que yo creo que dentro de Estados Unidos y Canadá hay también en Ecuador un lugar que se llama Guarinza con minería en la Amazonía y es que si Chin compró esto, no sé si acaba de comprar o si compró solamente unas acciones. Entonces, yo creo que esto es algo hay muchas compañías en el mundo. Yo creo que los chinos no son diferentes en ese sentido. Yo creo que son muy similares cuando se viene a su comportamiento que tienen dinero que se gana por el extractivismo y no solamente dinero para ayudar la economía mundial, porque si no tenemos cobre y oro y otros minerales, la economía no va a funcionar, según ellos, ¿no? Em, que podríamos tener otro tipo de economía, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Entonces, ellos siempre van a lo que llamamos la extracción de commodities. Y si ellos lo pueden hacer ellos solos, lo hacen ellos solos. Y si no, ellos se juntan con otras compañías que ya están ahí. Entonces, yo creo que no deberíamos de exagerar. Yo creo que la competencia geopolítica es algo que ocurre entre los estados, pero el nivel de las compañías son, yo no diría que son amistosos, pero ellos saben que tienen que cooperar y ellos compran acciones. Entonces, si compras acciones, em, que tiene 70% de las acciones de Sichin, son de dueño de Sitomo, que es de Japón. Entonces, yo enfatizo eso y también a los activistas que debemos poner visible y ayudar a las personas con sus quejas. Entonces, es importante saber que hay este tipo de acciones comunes que se pueden tomar. Es un aporte muy valioso porque nosotros hemos hablado de esto hace un año cuando nos juntamos, cuando comenzamos con el principio que queríamos reducir las tensiones entre Estados Unidos y China. Queríamos asegurarnos de que no alentábamos la colaboración a costo de las comunidades en el sur global. Es decir, que o Estados Unidos como gobierno y el gobierno chino trabajando juntos para extraer más materiales del sur global, o como tú mencionas, las compañías como tal colaboran en estos proyectos de extracción. Entonces, podemos mirar las modalidades en el mapa para ver si es que podemos levantar y esta cuestión de cooperación en vez de competencia, pero por seguro lo que podemos hacer es escribir al respecto y sería un artículo muy interesante con los datos que estás mencionando. Quiero también preguntar una segunda pregunta que realmente tiene que ver con el grado en el que las violaciones o el impacto de las inversiones chinas en comunidades particulares, y por supuesto estábamos hablando de la mina de cobre en Promocho. eh, ¿En qué medida eso es conocido entre el público chino y los ONGs chinos? Entonces, Paulina dice que hay mecanismos oficiales de queja para presentar estas cuestiones al gobierno chino y sus representantes, pero
¿Qué tanto esto se es conocido entre el público chino y su esfera? Y Chaoyang trabaja para un ONG chino, entonces tal vez nos puede comentar. Muchas gracias por la pregunta. La mayoría de los ONGs chinos no sabemos, sabemos sobre las violaciones em, de los otros países. No sabemos mucho por las brechas de información y la mayoría de la información. Es muy difícil para un ONG chino acceder a esa información y también dependemos de la información de los medios y redes sociales y nuestras redes chinos y la mayoría de la información es de una propaganda china, de la inversión china. Estamos mejorando las economías de estos países, pero donde nosotros tenemos información limitada sobre el impacto negativo de estas informaciones y, por supuesto, una barrera del idioma, porque hay mucha gente en China que no entienden el inglés y peor el español. Entonces, otra cosa. Entonces, mi organización está trabajando para tratar de transmitir algunos materiales, reportes y traducir de inglés y español a chino. Y segundo, estamos tratando de diseminar estos reportes y información de nuestras organizaciones y las redes sociales em, para poder acceder a la diferente información relacionada con la inversión china. Entonces, si es que googlean algún proyecto chino, la mayoría de la información van a ser el acuerdo entre las compañías chinas, pero si nosotros podemos publicar más información y para un público chino, después de hacer una búsqueda en Google, pueden encontrar diferente información y por supuesto también en el caso de que si podemos recolectar qué tiene que ver con centrales de hidroelectricidad. Cuando yo hago investigación en línea, yo no encuentro mucha información en chino sobre las comunidades locales que viven alrededor de los proyectos y las protestas locales que han estado ocurriendo desde hace más de 10 años. Entonces yo recolecto la información de español, inglés y tengo un resumen general y integral del proyecto. Y nosotros lo que queremos es ayudar a que más personas chinas puedan conocer estas informaciones. Y ese es un caso específico, pero hay tantos casos realmente que tiene que ver con la inversión china. Es una organización, no puede informar sobre todo esto, entonces alentamos a más ONGs chinos para prestar atención a estos asuntos y involucrar a la comunidad global sobre los asuntos críticos. Muchas gracias. Tenemos tres preguntas grandes de Jackie, pero primero quiero preguntar a Edwin, ¿cuál es tu experiencia, Edwin, interactuando con con las autoridades chinas y con las compañías chinas? Porque esta forma parte de esta pregunta que no es solamente saber cuánto de la información es conocida en China o que es conocida por las ONGs chinas, sino también de cuánto contacto tú tienes, qué tanta conversación tú tienes con los representantes chinos. Y creo que eso es algo que nos gustaría saber un poco más de ustedes. Hemos escuchado un poco más sobre las dificultades de idioma, la brecha cultural. Pero como tú estás aquí, Edwin, me gustaría saber más directamente de ti. Gracias, yo. Lamentablemente, esa es una de las grandes debilidades que tenemos, de tener cómo tener el contacto con los funcionarios o las autoridades chinas.
Lamentablemente, en el caso peruano, los funcionarios de Chinalco donde están operando son peruanos, ¿no? Y los representantes seguramente están en China y, bueno, no conocen, en realidad no saben lo que está pasando dentro del territorio. Ellos se basan exclusivamente en algunas funciones que tienen directamente. Uno, por el tema del idioma, efectivamente el tema del idioma. Y lo segundo, porque son trabajadores. O sea, Chinalco tiene un conjunto de trabajadores y los trabajadores tienen, ahora, en el caso peruano, el gran problema es que tiene servicios. O sea, con el gobierno de Fujimori, ¿no? Todo lo que es los servicios de trabajadores se ha tercerizado. Contrata, subcontrata, subcontrata, subcontrata. Ya no se sabe a quién vamos a hacer los mecanismos de queja. Hay una evasión, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay incluso accidentes de trabajo, cuando existe cualquier problema, no se sabe a quién, o sea, evaden todo tipo de responsabilidades. Ese es un grave problema que existe en el Perú. Y lo segundo es que existen las puertas giratorias. Creo que dentro del gobierno peruano es que cuando la sociedad civil sobre el proyecto minero Toromocho o el proyecto minero Río Blanco se le dice esto no está bien, ¿no? Entonces el funcionario del Estado los aprueba sabiendo esas cosas, porque sabe que después va a ser funcionario de la propia empresa minera china. Entonces ahí tenemos otro problema e incluso están involucrados políticos, ¿no? En el caso de Chinalco, hasta el propio expresidente Ollanta Humala ha ido a inaugurar ese proyecto. Entonces, si te das cuenta, es un problema porque a ellos no les interesa la vida, el ambiente, los recursos naturales, sino les interesa el dinero a costa de la salud y la vida de las poblaciones. Ese es un problema serio en el caso peruano. Entonces, para nosotros es crucial, por eso tenemos este enlace justamente con LAS y también con el SIGDA, ¿no? El SIGDA, ¿para qué? Para tener estos mecanismos de poder nosotros también entender cuáles son, porque nosotros también no conocemos mucho esos procesos y ellos nos ayudan mucho, como dijo Paulina, los mecanismos de queja para hacer justamente la CSMC, por lo menos para conocer, o el caso Río Blanco, donde también hemos enviado una carta para que se pronuncie, ¿no? Que los riesgos, los graves riesgos que va a ocasionar estos proyectos en los recursos naturales. Muchas gracias, Edwin. Eso es muy útil. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos muchas preguntas. Entonces quiero preguntar tanto a Maya como a Paulina que contesten las preguntas más difíciles. Y la pregunta más difícil que voy a explicar, lo que hemos hablado un poco sobre los Estados Unidos y China como gobiernos y por supuesto con sus intereses corporativos, pero la pregunta más amplia tiene que ver con las instituciones de la economía global y en qué medida el Banco Mundial y las otras instituciones prestamistas a nivel internacional. Aquí no estoy hablando de las autoridades de prestamistas de China o de Estados Unidos, sino como que el Banco Mundial y otras instituciones globales, cómo ellos están alentando este extractivismo o están alentando la competencia, cómo están interactuando. Y déjame comenzar preguntando a Paulina, quien sí se refirió un poco al Banco Mundial en su presentación. Yo no me refería al Banco Mundial, en realidad me referí al Banco Asiático de Inversiones para la Infraestructura, que es el banco gemelo, por decirle así, del Banco Mundial. Es un banco internacional, multilateral, pero siendo su principal impulsor China. A ver, nosotros no estudiamos los bancos multilaterales, pero sí te puedo decir un par de cosas. En el pasado veíamos algunos esfuerzos, sobre todo entre el Banco Mundial y los bancos de política china, por tener espacios de compartir conocimientos sobre el establecimiento de salvaguardas y sistemas de gobernanza ambiental. Habían varios eventos de capacitación, había intercambios entre los equipos de los bancos para compartir información y sobre todo para
capacitación de empleados de los bancos chinos. En los últimos años no hemos escuchado de estas colaboraciones. A nosotros nos preocupa mucho el hecho de que la banca multilateral en América Latina tiene un discurso bastante fuerte de no mejorar sus estándares ambientales porque se vuelven menos competitivos y se vuelven menos competitivos porque están compitiendo con instituciones chinas que no tienen salvaguardas ambientales temáticas ni detalladas. Entonces hay una carrera hacia la baja. Eh, Tampoco veo muchas colaboraciones en cuanto a préstamos sindicados, donde estén todos los bancos y estos puedan en sí mismos, me refiero a bancos occidentales y a bancos chinos, y que estos espacios puedan ser un espacio de mejoramiento, de capacitación en cuanto a sistemas de salvaguardas ambientales. No vemos personalmente no he visto ningún caso, tal vez uno en Colombia, donde participaba el Banco Interamericano de Desarrollo y el China Development Bank, pero no es una figura muy común tampoco. Y creo que menos y menos. Inclusive ahora estamos muy preocupados porque hay iniciativas bastante importantes y que están avanzando rápidamente con el apoyo del gobierno de Brasil para empujar una infraestructura de conectividad, sobre todo de infraestructura vial y de transporte para América del Sur, con la idea de poder juntar los dos océanos, de facilitar el comercio de productos y recursos naturales hacia Asia. Sin embargo, los bancos están hablando cada uno en su propio espacio. No hay un lugar donde ellos se estén reuniendo, donde se estén pensando colectivamente sobre las necesidades ambientales, sociales de esos proyectos, sobre los requerimientos, sobre las poblaciones locales. Cada banco viene con su propia estrategia, con su propio préstamo, eh, con el potencial de causar daños muy importantes a ciertos ecosistemas y sin ninguna coordinación entre ellos. Es lo que te podría comentar. Muchas gracias, Maía. Te voy a dar la última palabra y cualquier cosa que quieres agregar aquí en esto que hablamos de la carrera para abajo. Gracias, Joan. Bueno, pero lo que vemos, ¿no es cierto?, es un debilitamiento de las instituciones multilaterales en el mundo en términos generales, un debilitamiento en términos de que cuentan con menos financiamiento y también va reduciéndose su influencia en un mundo donde emergen nuevos polos hegemónicos, digamos, un mundo multipolar. En ese multipolar vemos claramente la competencia, también como países del sur global, los distintos hegemones acceder a los abundantes recursos naturales y alimentos que producimos, por ejemplo, en Sudamérica. Tenemos, por ejemplo, la competencia entre la iniciativa y la Franja de la Ruta de China y el Global Gateway, ¿no es cierto? Temáticas como hidrógeno verde, extracción de minerales críticos, etcétera. ¿No? Tenemos también, digamos, la competencia de los bancos multilaterales que se han fortalecido curiosamente, pese que han aparecido nuevas instituciones financieras internacionales como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura que mencionó Paulina, pero también el nuevo Banco de Desarrollo vinculado a los BRICS. ¿No es cierto? Y están compitiendo por iniciativas en nuestra región, por ejemplo, el programa Conexión Sur, para la interconexión logística digital de América del Sur, que está siendo perseguida por un grupo de bancos regionales liderados por el BID, pero en forma paralela también por el Banco Asiático. Y también, como dice Paulina, no vemos cuál es la concertación y persiguen los mismos objetivos. Nos sentimos en ese sentido como región, ¿no es cierto? Como yo lo he dicho antes, como una vaca lechera, quieren extraer lo máximo que pueden
Y la verdad que sí, eso conlleva el debilitamiento de estándares en la práctica, pese a que en el discurso es diferente, pero en la práctica los estándares de acceso a la información, de participación informada se han ido debilitando y por lo tanto muchas veces las iniciativas están teniendo crecientes riesgos e impactos. Esa es nuestra perspectiva. John, ¿podría decir algo yo antes que... Porque yo creo que un Muy tema, corto, por sí, favor. muy importante, no solo los bancos, las empresas, sino la gente, la sociedad civil. Entonces, claro, hay el tema de la traducción. Aquí estaría bien que hubiera alguien traduciendo al chino también, porque esto, a pesar de las censuras y todo, se difunde, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, con cobre en Perú, tú tienes a Glencore en el Espinar, que es suizo. Podemos ir a Suiza, protestar a los inversores, pero los suizos, como dijo alguien, les da lo mismo a los suizos. Están por el dinero. Pero por lo menos podemos abiertamente tal vez llevar a juicio a la empresa Glencore. En Perú, en el cobre están las Bambas, en la Purímac, está Chinalco, están varias empresas chinas. Tendríamos que ser capaces, me lo digo yo, y soy el que menos hace, porque Paulina, etcétera, están tratando de difundir todo esto en China. Yo creo que el grupo este, que estamos aquí, nuestra tarea principal quizás sería traer a simpatizantes, jóvenes, estudiantes, ONGs chinas que existen como en todo el mundo, ¿no? Y que se informen mejor y que puedan difundir qué pasa con empresas chinas fuera de China. Esto es la tarea principal, yo creo casi. Quizá no hay que hacerlo de Washington porque suena mal, digamos, sino hay que hacerlo de cualquier otro lugar, ¿no? Más neutral quizá, y dirigirlo a China, porque todos somos humanos y todo es lo mismo, ¿no? No hay diferencias así a nivel de lo que la gente puede hacer para protestar contra sus propias empresas y gobiernos. Muchas gracias. Lo más importante es que nos queda la tarea. Tenemos muchas tareas que necesitamos hacer, pero quiero agradecer a todos los presentadores por estas presentaciones maravillosas y también a los participantes. Eh, Vamos a mandar la grabación de esta reunión a todos y vamos a continuar con nuestro trabajo de manera separada en cada organización, pero también de manera colectiva. Y así que este proyecto ha sido una oportunidad para crear confianza y colaborar. Así que tenemos nuestras tareas. Muchas gracias y haremos un seguimiento muy pronto. Gracias.